Bien, yo voy a recomenzar Hebreo. Yo sé que con el pastor ya hemos avanzado algunos capítulos, pero yo quiero partir del capítulo 1, versículo 1 en adelante. ¿Ok? Vamos a leer del 1 al 3 en primer lugar. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria a la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Cristo, aquí nos habla que Cristo podríamos llamarlo la super revelación de Dios. Aquí en estos tres primeros versículos claramente nos dice que Dios habló en el pasado, en el presente y va a seguir hablando en el futuro. Dice que habló muchas veces de muchas maneras en nuestros tiempos. Cuando dice habló de muchas veces, o sea que está diciendo Dios habló en diferentes épocas, diferentes tiempos, diferentes espacios, diferentes lugares. Y lo que le comentaba en un inicio, en la introducción, aquí la palabra de Dios, Jehová, Dios, sale en el libro de Hebreo 67 veces. A veces nosotros leemos y lo ignoramos, pero son 67 veces, si no me equivoqué yo en alguna contar, que aparece la palabra de Dios aquí. Para mostrar la presencia de Dios en este libro, para mostrar la presencia de su Hijo Jesucristo, que está para servirnos, ayudarnos a nosotros, para crecer, fortalecernos y usar su poder. Ya vamos a llegar más adelante. Bueno, le decía, en el pasado Dios habló, pero dice también que aquí, este libro, disculpe que vuelva nuevamente para atrás, este libro que para mí era tan difícil de entender, hoy día yo lo voy desglosando versículo por versículo, si es posible, palabra por palabra, y voy entendiendo cada vez más el mensaje de Dios. Como dijo, habló de muchas veces y de muchas maneras. Sí, como le dije, en espacio, en tiempo, en lugares, muchas veces habló el Señor. Pero dice de muchas maneras. Indica que también de muchas formas Dios nos ha hablado y nos seguirá hablando. De diferentes métodos. Y el ejemplo más grande, como dice la palabra, nos habla a través de la naturaleza. Eso está en Salmo 19, vamos a dar una vuelta rápida al Salmo 19, del 1 al 3, al 4. Los cielos cuentan la gloria de Dios, los cielos cuentan la gloria de Dios. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día. Una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabra, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ello puso tabernáculo para el sol. O sea, Dios nos habla de muchas maneras y principalmente con la naturaleza. Solo mirar alrededor vemos la obra de Dios para nosotros. Sigamos, porque si no, no voy a avanzar del versículo 1. En los postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Bueno, un poquito antes, por favor, perdonen que me salté. En otros tiempos, a los padres, dice, volviendo al 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas. Dios habló a nuestros padres, a nuestro pasado.
la revelación en aquel tiempo era dirigida para nuestros padres, pero era dirigida a su pueblo, al pueblo judío. A los profetas, cuando dice, fue entregada a los profetas de una forma tal vez particular para revelar a nuestros padres, a nuestros antepasados. Y uno de los métodos, y dos métodos principales que Dios usó para dar su revelación, eran sueños y visiones. Hoy día continúa dando sueños y visiones. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. En estos últimos días nos está hablando por el Hijo. Jesús es la máxima revelación de Dios. Jesús, ¿se acuerdan cuando los apóstoles le preguntaron a Jesús, muéstranos al Padre? Y Jesús le respondió, ¿me han visto a mí? Y yo y el Padre somos uno. Esa es la revelación de Dios. Entonces, Dios nos habla hoy día a través de su Hijo, a través de su palabra. Jesús fue el que nos reveló a Dios, nos mostró a Dios en nuestras palabras cómo era Dios. Yo veo a Jesús, tal vez no lo vea, pero yo lo veo a través de la palabra, veo a Jesús y estoy viendo al Padre. El Jesús y el Padre son iguales. Nadie vio a Dios, pero a través de Jesús, a través de su palabra, yo estoy viendo a Dios. Su Hijo lo dio a conocer. Jesús dio a conocer al Padre. Dice, ¿a quién constituyó, siguiendo el versículo 2, a quién constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo? ¿A quién constituyó heredero de todo? O sea, Jesús es el dueño absoluto de todo. Todo fue recuperado con su muerte y su resurrección para nosotros. Todo que nosotros teníamos perdido por Satanás, Cristo con su muerte lo recuperó para nosotros. En ese día de su resurrección. Todos los reinos pertenecen a Jesús. Y Jesús va a tomar posesión de todo eso. Hoy día le pertenece, pero Él va a venir a tomar posesión en su segunda venida. Eso está en Apocalipsis 11:15. Veámoslo. Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Él vendrá a tomar posesión de los reinos. Sigamos. Aquí constituyó heredero de todo, a quien asimismo hizo el universo. Asimismo hizo el universo. Jesús es el creador del universo. Eso lo está diciendo. Jesús es el que creó todo. La creación llegó a existir por su palabra, por la palabra de Jesús. Cuando dice que Dios hizo todo, lo hizo por Jesús. En Romanos dice que todo fue hecho por Él y para Él, por Jesús. Todo. No solo creó, pero lo fabuloso de Jesús que no solo creó el universo, sino que lo sustenta. Hoy día el universo, el mundo, es sustentado por Jesús. Versículo 3. El cual siendo el resplandor de su gloria y a la imagen misma de su sustancia, a quien sustenta todas las cosas con la palabra, lo que hablábamos recién, que sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El Hijo es el resplandor de su gloria. Hijo aquí en el libro hebreo creo que habla 6 o 7 veces referente al Hijo, mi Hijo. La gloria, cuando dice resplandor de su gloria, es el carácter
la imagen de la sustancia de Dios. O sea, es la imagen de Dios. Cristo es la imagen de Dios. Jesús vino a reflejar o a mostrarnos la imagen del Padre. Mostrarnos quién es Dios. Mostrarnos el carácter del Padre. No vino a mostrarnos su forma física, sino como es el Padre. Juan nos dice que Jesús se encarnó. Y Isaías dice que la gloria de Jesús la vio antes. Isaías ya lo vio. La encarnación, o tal vez la palabra encarnación no es muy usada, pero es cuando vio a Jesús haciéndose hombre, dejando su divinidad para hacerse hombre, para derrotar como hombre a Satanás. ¿Para qué? Para efectuar, para derrotar al pecado, arrancarlo de nosotros. El propósito de hacerse hombre de Jesucristo fue morir por nuestros pecados, no para que nosotros muramos por los pecados. Él fue la víctima, podríamos decir, de nuestra iniquidad, para que nosotros no sufriéramos. Eso es lo que nos está diciendo. Después nos dice que se sentó a la diestra del Padre, a la diestra de Dios. Pero antes tenemos que recordar que Jesús, antes de sentarse a la diestra del Padre, Él fue la ofrenda sacerdotal, la ofrenda que Él llevó su sangre a presentarla ante Dios. Él fue el Cordero que murió sacrificado por nosotros. Y ahí se sentó. El tema principal tal vez de este libro es mostrar a Jesús como el sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Aquel que el único tenía lugar para llegar a Dios. Antiguamente era el sumo sacerdote. Y aquí nos muestra Jesús que es Él que llegar a Dios. Pero Él nos abrió de tal forma el camino que cualquiera de nosotros podemos llegar ante Él. Al más pecador y el menos pecador tienes el mismo camino para llegar a Dios. Gracias a Jesús. En estos versículos, más que nada en estos 4 versículos, nos muestra la palabra revelada a través de Jesús. La palabra que Jesús nos dejó es la palabra revelada para conocer a Dios. Es la palabra para usar yo, para mi propio beneficio, para saber luchar contra enfermedades, maldiciones, lo que sea, solo con la palabra que Cristo Jesús me dejó. Yo si yo estoy derrotado hoy día por alguna enfermedad, por la finanza, por lo que sea, es porque yo no he sabido usar lo que Cristo Jesús nos ha dejado. Él me dejó su palabra, me dejó su poder, me dejó todo para que yo no me aproveche. La palabra no es desaprovechar, pero para que yo pueda utilizar todos los beneficios para mí, para poder también extender el reino de Dios. ¿Tú estás padeciendo algo? ¿Tú estás sufriendo de algo? Te falta tal vez conocer un poco más la palabra de Dios. Amén. Permiso. Vamos al versículo 4. Hecho tanto superior a los ángeles. ¿Quién? Jesús. Cuánto heredó más excelente nombre que ellos. Indica que Jesús, aquí nos está indicando que Jesús es superior a los ángeles. Y también nos explica aquí, que déjeme leer hasta el versículo 6, por favor. El versículo 5, porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú,
yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el Padre, y Él me será a mi Hijo. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, adórenle todos los ángeles de Dios. El Hijo debe ser adorado por los ángeles. Nosotros debemos adorar al Hijo. Adórenle todos los ángeles, dice. Dios está diciendo, exalten a Jesús. Exalten al Hijo. Exalten al unigénito, al único Hijo de Dios. Por encima de todos los ángeles. Esto es una forma de comprobar su grandeza. Esto es una forma de comprobar su divinidad, la divinidad de Jesús. Si vemos nosotros en la historia en el Antiguo Testamento o donde han aparecido ángeles, todos los ángeles nunca aceptaron ser adorados. Siempre los ángeles dijeron, no, yo soy consiervo tuyo, porque el único que debe ser adorado es Jesús. Adórenle todos los ángeles de Dios, dice. Cuando habla de que el versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dicen, adórenle todos los ángeles. Todos los ángeles. Primogénito. Es una palabra griega, protótokos, que significa eso. Primogénito significa, por lo tanto, que Jesús existe antes de la creación y toda la creación. Y en toda la creación Jesús estaba presente, el primogénito. Eso es la palabra protótokos. O sea, Jesús estuvo siempre durante la creación del universo y siempre ha estado con nosotros. Fue el primogénito de María, por ser su primer hijo. Fue el primogénito de la creación. Fue el primogénito de los muertos. Pero lo que nosotros debemos recordar que Jesús, como dice, está sentado, decía que está sentado a la diestra del Padre, por lo tanto, está sentado en el trono que le pertenece. Y lo cual, lo más bonito de todo, que nosotros estamos sentados juntamente con Él. Cuando Dios dice a Jesús, siéntate a mi diestra, nunca se lo dijo a los ángeles, solamente a Jesús. Y por lo tanto, vuelvo a repetir, nosotros estamos sentados a la diestra del Padre con Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ciertamente, el versículo 7, ciertamente los ángeles dicen que el que hace a sus ángeles espíritu y a sus ministros llama de fuego. Mas el Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos de los siglos. Cetro de equidad es el cetro de equidad es el cetro de tu reino. El cetro era lo que usaban los reyes, es un tipo bastón y una bola. Lo que usaban los reyes. Y hay un ejemplo en la Biblia, que no me recuerdo el pasaje, pero me metí en un lío. Cuando la mujer, la esposa del rey se presenta, Asuero, exactamente. Se presenta al rey Asuero y sin autorización, porque el rey levantaba su cetro para poder autorizar a la persona.
Pero en ese tiempo, como la mujer, su esposa, él la amaba, no hubo problema. Y hoy día, lo que quiere decir aquí que Cristo Jesús es el Rey y está con su cetro levantado para que nosotros nos presentemos ante Él. Para que vayamos ante Él y llevemos nosotros a la gente ante Él. Él está con el cetro levantado, que era la única forma antiguamente de poder presentarse al Rey. Y hoy día Él lo tiene levantado para que nosotros nos presentemos. Ya me perdí en dónde estaba. En el 8. Más, del Hijo dice, tu trono, Dios, por los siglos, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Dios te ungió. Esto como la unción con aceite o con óleo muestra a Jesús siendo ungido como rey. Nos da ese sentido. Lo presenta como el rey sentado en el trono ya después de su unción con aceite. Puede ser una representación a su coronación, puede ser como una ascensión a los cielos, preparando la ascensión a los cielos de Jesús. Versículo 10. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y en los cielos son obras de tus manos. Aquí está hablando el Padre, pero sabemos que Jesús estaba siendo creado todo por Él. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán con una vestidura. Y como un vestido lo envolverá y serán mudados. Pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Voy a saltar hasta el versículo 14, que el otro después volveré un poquito para atrás, pero el versículo 14 dice, no son todos espíritus ministradores. Está hablando de los ángeles. No son todos enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? Nosotros. O sea, los ángeles, en otras palabras, están a nuestro servicio. Los ángeles fueron creados para que nos sirvan. No son todos espíritus ministradores, no son todos espíritus servidores, porque ministro, es servir. No como los ministros terrenales que tenemos que quieren ser servidos. No, ministro, lo que nos dice la palabra, ellos están para servir. Entonces, los ángeles están para servir a nosotros. Los ángeles tienen funciones definidas para cumplir. Esas funciones nunca van a ir contra la palabra. Son espíritus, vuelvo a repetir, servidores, y que son enviados para ayudar a aquellas personas que han heredar la salvación. Nosotros y los que están por venir. Recuerden que un solo ángel, la Biblia no habla cuando los sirios tenían rodeados al pueblo judío, al pueblo hebreo, un solo ángel mató a 185,000 soldados enemigos. No que los ángeles van a venir a matar a nuestros enemigos, no. Eso lo tenemos que descartar rápidamente. Los ángeles siempre van a estar de acuerdo a la palabra de Dios. Y Dios nos ama hasta nuestro peor enemigo. A la persona más mala, Dios lo ama. Porque Dios no quiere que ninguno se pierda. Recuerden que los ángeles,
cuidaron a Daniel cuando estaba en la fosa de los leones. La Biblia dice que en el Salmo 34:7, que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. O sea, Dios siempre. Temer aquí no es que andar temeroso, Dios, está Dios aquí, no. Temer un respeto a Dios. ¿Mm? Toda aquella persona que respeta a Dios, Dios está para defendernos. ¿Mm? Yo creo que vamos por ahí. Vamos a pasar al capítulo 2. Por tanto es necesario, 2.1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo es que escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por lo que oyeron. O sea, ¿qué nos estaba hablando en estos versículos? Creemos que Pablo fue el que escribió Hebreo, que meditemos la salvación, que esta salvación la obtuvimos gracias a Cristo Jesús, que seamos diligentes en atender su salvación, diligentes en atender lo que hemos oído, lo que hemos escuchado de la palabra de Dios. Recuerden que lo que dijimos en los principios versículos, que Dios nos ha hablado y se nos ha revelado antes, ahora y siempre. Que aquí nos está queriendo decir, escuchen, presten atención, estén atentos a la palabra de Dios. El propósito de prestar atención, escuchar la palabra de Dios, es para que nosotros no nos desviemos y no nos apartemos del camino, para que no dejemos recibir las bendiciones que Dios nos tiene dadas. Porque si yo me aparto de la palabra, no entiendo su palabra, yo no puedo obtener todo lo que Cristo Jesús ganó en la cruz para mí. El atender diligentemente es importante. Se requiere que nosotros analicemos, meditemos su palabra. Es fácil desviarse, muy fácil, sobre todo con la religiosidad. Pero cuando se refiere que lo que nosotros hemos oído, lo que nosotros estamos escuchando, puede ser que si tú escuchas claramente lo que Jesús hizo por ti, tú puedes hacer exactamente lo mismo que Jesús hizo. La palabra dice que ustedes podrán hacer aún cosas mayores de las que hice yo, dijo Jesús. ¿Por qué hoy día no se ven esos milagros? Crecer pierna, o son muy poco, porque nosotros no estamos preparados con la palabra de Dios. Simplemente eso. No sabemos muchas veces usar esa armadura, ese poder, ese don que Dios nos dio a nosotros. Yo creo que nosotros somos lo único culpable porque fallamos en nuestra vida íntima. Fallamos en nuestros problemas familiares, en la parte de finanzas, en la salud, somos nosotros. Porque no sabemos usar la palabra de Dios. Simplemente eso.
Lo que hemos oído, dice aquí la palabra. Muchas veces se habló y muchas veces se va a hablar de muchas maneras Dios para nosotros. Pero estamos escuchando su palabra. Estamos viendo su palabra de acuerdo a lo que exactamente nosotros podemos hacer. O en este momento nosotros, Señor, hazlo tú, cuando Él me dice, no, yo te di, a ti te di el poder, a ti te di la autoridad, a ti te di todo para que tú lo hagas. Y nosotros estamos dependiendo de Dios. Acuérdense en Oseas 4:6, versículo, mi pueblo perece por la falta de conocimiento. Mi pueblo perece, mi pueblo muere, mi pueblo no tiene cómo salir del hoyo por causa del conocimiento en la palabra. Versículo 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, nos está diciendo, tendríamos que ir a Gálatas 3:19. Me acompaña un poquito a Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Las leyes fueron dadas por medio de los ángeles, según lo que explica aquí, pero hoy día nosotros tenemos la ley de Cristo Jesús en nuestro corazón. Antes la ley te decía, hace esto y tú tienes todo otro. Hoy día con Cristo Jesús, yo necesito solo seguir a Él, amar a Él, respetar a Él con todo mi corazón y nada más. Yo tengo todo lo que Dios nos ha dado. Toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución. En el pasado Dios manifestó su juicio contra todo pecado como resultado de la desobediencia del hombre. Hoy día la podríamos decir, esta es la ley de la siembra y de la cosecha. Muchas veces, antiguamente fueron destruidos por no escuchar la ley escrita o la palabra que estaba escrita para ellos. Pero hoy día no es así para nosotros. Hoy día nosotros somos destruidos porque no estamos en la palabra de Dios, no que Dios nos destruye. Porque yo me aparto y no conozco, como les decía anterior, no conozco la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo puedo yo luchar con lo que se me está presentando? No tengo cómo luchar por la falta de conocimiento. Esas son las diferencias que nos está mostrando del pasado y ahora. El pasado, hazlo y obtendrás. Si no lo haces, no lo tienes. Hoy día no. Tú tienes todo. Dios nos dio libre decisión a nosotros. Si tú estás con Dios, tienes todo esto. No estás con Dios, no tienes. Simplemente. Pero no porque Dios te lo haya quitado. Es porque yo estoy apartado de Dios. Es una salvación tan grande, dice la palabra, pero bueno, vamos a llegar ya a eso. Versículos 3 y 4 aquí. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos con señal y prodigio y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo escaparemos nosotros
Si Dios en el pasado habló para amonestar, para poder construir sobre ello, para salvar a los que escuchaban, y muchos fueron destruidos igual por no escuchar, por apartarse. Aquí no está diciendo que Dios va a castigar a nosotros por lo mismo, no. No está diciendo que si nosotros nos apartamos, podemos estar sujetos a cualquier problema, cualquier cosa que se nos cruce, nosotros, sin conocimiento de su palabra, estando apartados de Dios, no tenemos cómo defendernos. Estamos descuidados. Esta salvación Dios la anunció desde los primeros momentos. Hoy día esta salvación siempre Dios nos ha hablado y sigue hablando a través de su Hijo. La humanidad siempre ha tenido el testimonio de su Hijo, de su muerte. Pero, mire, es que es un poco, quiero tocar un tema aquí un poco complicado que para mí fue muy difícil. Yo antes de ser cristiano, yo creo que odiaba a los judíos y odiaba a los romanos. Yo veía cualquier película que hoy día tenemos la última película, La Pasión de Jesús, y yo decía, un hombre tan bueno que vino a traernos un pensamiento diferente, a traernos un respeto, pero yo nunca lo vi como el Hijo de Dios. Y eso me llevaba a que los judíos, yo no los pasaba, los romanos, por haber matado a una persona que era un revolucionario. Y esa salvación que Jesús vino a anunciar, hasta hoy día hay mucha gente que no entienden a qué vino Jesús. Yo creo que a veces le podemos preguntar a muchos hermanos dentro de la iglesia, ¿a qué vino Jesús? Vino a morir por mis pecados. Sí, parte de eso. Pero, ¿cuál fue el fondo de Jesús? Nosotros descuidábamos por la falta de conocimiento la salvación. No sabíamos cuál era. Yo lo digo de forma personal. Yo no sabía qué vino ese hombre tan bueno aquí en la tierra. Para mí no era Dios. Era un hombre con unos pensamientos maravillosos. Y eso es lo que pasa hoy día. Y pasa mucho en la iglesia. Que mucha gente dentro de la iglesia no sabe a qué vino nuestro Señor Jesús. Tanto que quería hablar, pero me estoy desviando. La humanidad hasta hoy día rechaza a Jesús. Lo rechazan porque lo ven como un hombre que vino a cambiar leyes, vino a cambiar normas, vino a cambiar costumbres, en fin, a ser un obstáculo para mucha gente. Yo creo que es el motivo principal de que la gente no acepta a Jesús, porque no lo conocen. Y nosotros estando dentro del círculo, sentados en la mesa que Él preparó para nosotros, a veces dentro nosotros mismos rechazamos a Jesús. No por querer rechazarlo, porque yo creo una parte de sus enseñanzas y otra parte no. Porque yo creo que sus enseñanzas están pasadas de modas. Porque creo que la enseñanza era para los apóstoles, no es para hoy día. Hoy día vemos muchas iglesias que nos enseña sanidad divina, porque eso era de los apóstoles solamente. Nos enseña que el hablar en lengua, porque eso no pertenece para este mundo. Y ellos están dentro de la iglesia, alabando al Señor, cantándole al Señor,
pero no saben lo que tienen. ¿Cuántas veces de nosotros padecemos nosotros porque no sabemos cómo defendernos? Eso es lo que nos está queriendo decir aquí en Hebreo. Tenemos una salvación tan grande, y recuerde que la palabra salvo es soso, y soso significa próspero, libre, paz, como 108 cosas, salvador, en fin. Es un paquete completo que Jesús, Dios, conquistó para nosotros. Hoy día tú vas al supermercado, te dicen, pague 3, pague 1 y llega 3. No, Jesús es mucho más grande. Con su muerte nos consiguió mucho más grandes cosas. Pero ¿qué sucede? Yo tomo un poquito de aquí, un poquito de allá, y el resto no sé. Y culpamos a Dios porque nosotros estamos padeciendo. Y el verdadero culpable somos nosotros. Dios me dio la libre decisión de tomar decisión que yo quiera. Escoge el bien o el mal. Yo te recomiendo el bien, dijo el Señor. Pero si tú quieres el mal, es problema tuyo. Yo escojo el mal y después reclamo a Dios por las consecuencias. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Tenemos una salvación tan grande, una salvación tan completa. Vuelvo a repetir, tenemos una paz completa, una prosperidad completa, una sanidad completa, tenemos todo. Pero si nos miramos al espejo, hay un punto, 2 puntos o más tal vez, que se están cumpliendo en nosotros por la falta de conocimiento.